aquí tomando algunas notas porque la frase que te traigo hoy, más que una frase, es una idea. Y aunque pudiera parecer algo sencillo en esta cosa de que cómo se cita Martí o cómo se contextualizan sus frases, esta idea en particular es muy fácil de descontextualizar, es muy fácil de malinterpretar. Estoy hablando de pinos nuevos. Esos somos nosotros, pinos nuevos. Es la frase de Martí que todo el mundo se sabe del discurso del 27 de noviembre de 1891, aniversario cerrado de la muerte de los estudiantes de medicina. Martí dice ese discurso invitado por la emigración cubana en Estados Unidos. Hasta ahí. Pero muy pocas personas se han leído el discurso. Y peor, aún si te lees el discurso, si es lo único que te has leído de Martí, no vas a entender ni papa. Y aún habiéndote leído otras cosas de Martí, si no lo lees y no lo piensas y no lo sientes y no te tratas de poner en la situación en la que Martí estaba en ese momento, no vas a entender, como me pasó a mí durante mucho tiempo, de qué va esa cosa de pinos nuevos, con todo el respeto. Y entonces quisiera llevarte a ese momento, a ese contexto en el que Martí dijo esa frase y por qué, para poder darte mis razones, fíjate, muy mías, de por qué creo que Pinos Nuevos no es en realidad una referencia de Martí a la juventud cubana o a la juventud del continente o a la juventud biológica, sino que se trata de una idea mucho más profunda y que está directamente relacionada con el proyecto martiano de república y con el proyecto martiano de revolución. Vamos a empezar por el principio. Esa era una fecha sagrada para la inmigración cubana en los Estados Unidos. Se cumplió un aniversario cerrado del asesinato de los estudiantes de medicina, uno de los actos más viles, más crueles, que demuestra con más fuerza el odio que se sentía, el odio que era capaz de generar el régimen colonial español hacia la identidad o hacia la pureza, hacia la población cubana en la isla. En ese contexto, Martí es invitado a hablar. Pero el día anterior, justo el 26 de noviembre de 1891, acababa de pronunciar con todos y para el bien de todos, ahí mismo en el Liceo Cubano de Tampa. Está en el mismo contexto. Muchas de las personas que lo oyeron hablar por primera vez en ese día anterior vuelven para volver a oírlo hablar. La gente que entró desconfiada, ¿quién es este nuevo que va a venir aquí a dar un discurso? Porque Martí no lo conocía a nadie en Tampa, ese era su primer viaje. De repente regresan porque entienden que están delante de una persona que está fuera de liga. Independientemente de eso, ese es un día de luto. Es un día de conmemoración de una fecha sagrada para esa inmigración. Y Martí utiliza ese ánimo que hay del día anterior y utiliza la fecha del 27 de noviembre para unir a la emigración y para decir ideas que se le quedaron del día anterior e ideas que le surgen, que le nacen en ese momento por las características que tiene la fecha. Fíjate cómo empieza el discurso. Todo convida esta noche al silencio respetuoso más que a las palabras. Las tumbas tienen por lenguaje las flores de resurrección que nacen sobre las sepulturas. Ni lágrimas pasajeras, ni himnos de oficio son tributo propio a los que con la luz de su muerte señalaron a la piedad humana soñolienta el imperio de la abominación y la codicia. Esas orlas son de respeto, se refiere a la decoración del lugar, a orlas que tienen los colores de la bandera y que están adornados, que entre orla y orla, lo que agarra las orlas son puñados de pino. O sea que es hasta literal la inspiración del lugar en el que está. Ubícate conmigo, siéntate ahí en la tribuna, Martí, hablando de esto tan grande para el pueblo de Cuba en ese momento y aún hoy. Esas orlas son de respeto, no de muerte. Esas banderas están a media asta, no los corazones. Así comienza el discurso. Es un discurso corto, que parecería un discurso fúnebre o funerario. Sin embargo, Martí en todo momento recalca eso. No se trata de muerte, se trata de respeto. No se trata de olvido o de silencio, se trata de renovación, se trata de promesa. Se trata de demostrar que no murieron en vano. Se trata de desenmascarar la crueldad por la cual murieron, etcétera, etcétera. Esa es la idea general del discurso. Sin embargo, evidentemente, la figura juvenil es protagonista de ese discurso, porque los que mueren son jóvenes. Pero Martí utiliza la figura del joven para hablar de un valor que debe tener todo hombre, en este caso todo cubano, más allá de la edad que tenga. Y se trata de la entereza, se trata de la seguridad,
se trata de cómo afrontar la muerte cuando tienes tu conciencia tranquila. Llama la atención, pone en la actitud de los jóvenes que van a morir. Él relata el día en el que se va a producir el fusilamiento. Y dice Martí: y el que marchaba a paso firme a la cabeza de la procesión era el niño travieso y casquivano de las aulas felices, el de la mano de sortija y el pie como una joya, y el otro, el taciturno, el que tenían sus compañeros por mozo de poco empuje y de avisos escasos. Con superior beldad se le animó el rostro caído, con soberbio poder se le levantó el ánimo patrio, con abrazos firmes apretó, al salir a la muerte, a sus amigos, y con la mano serena les enjugó las lágrimas. Está hablando de dos muchachos cualquiera que no necesariamente sobresalían entre sus compañeros en la vida cotidiana, sin embargo, ante la muerte, asumen una posición de entereza y de seguridad que es un ejemplo que se persigue en este momento de preparación de lucha en el que Martí está inmerso, y aprovecha este discurso para resaltar estos temas. Sin embargo, eso no quiere decir que es a los jóvenes a los cuales está dirigido el discurso. Martí pone a estos jóvenes como ejemplo pero está dirigiéndose al pueblo de Cuba, está dirigiéndose a las personas que van a ser la próxima etapa de la lucha. Estamos hablando del 91, a cuatro años del inicio de la guerra necesaria. Martí está uniendo a las fuerzas emigradas cubanas para ir a la lucha contra España de nuevo, para fundar la nueva república. No solo se está refiriendo a los jóvenes, y tampoco se está refiriendo a todos los jóvenes, se está refiriendo a las personas que, no importa la edad que tengan, están dispuestos a salir a la muerte, a afrontar la muerte, como estos muchachos que le está describiendo. Es verdad que Martí habla muchísimo de los jóvenes, y hay muchísimas citas, las tengo marcadas acá, no se asusten. Pero normalmente Martí habla de los jóvenes en un contexto muy particular. Es muy interesante, por ejemplo, en Guatemala, en la década de los 70, cuando Martí hace de profesor por primera vez, él tiene un grupo de alumnos jóvenes y habla de ellos en particular, cómo lo apoyan, cómo le interesaría dar las clases a ese grupo de jóvenes, pero es ese grupo de jóvenes. Y por aquí hay otra frase, a ver, esta, por ejemplo. Esta es de 1882, está en el tomo 23, página 179. Dice Martí: los jóvenes impacientes de todos los países debieran tener siempre en la mente el pan salado y el agua amarga de que se han nutrido por mucho tiempo los hombres ilustres. Y está hablando en particular de un joven compositor francés que acaba de estrenar una obra en 1885 en Francia. Y bueno, esa es la idea. O sea, cuando Martí habla de los jóvenes, rara vez habla de los jóvenes en sentido abstracto. Siempre se refiere a ellos buscando ejemplos de jóvenes que trabajan y que se desarrollan en la vida cotidiana aportándole a la sociedad. Otro ejemplo por acá, este es bastante famoso. Dice: mientras haya que guerrear, en la guerra deben estar todos los jóvenes. Esta cita se cita muchísimo, nosotros mismos en actos, en matutinos, etc. Sin embargo, muy pocos saben que Martí dice esto refiriéndose a los jóvenes que se suman a la guerra, durante la guerra de secesión de los Estados Unidos al ejército del norte para luchar contra el sur esclavista. Y es así, casi ninguna frase de estas está en abstracto. Miren esta otra. Jóvenes y viejos han de estar perpetuamente en la faena nacional. Crece de ese modo lo mejor del alma. Martí está hablando de jóvenes que acaban de ocupar puestos, que acaban de ser electos en las elecciones generales de Estados Unidos en 1890. Está hablando de jóvenes funcionarios que salen del pueblo de los Estados Unidos y que están asumiendo nuevos roles. De hecho, los llama hombres reales, incluso los llama hombres nuevos. Y de todas maneras, aunque hay varios ejemplos más, la idea que quería demostrarles es que cuando Martí habla de la juventud en sentido biológico, casi siempre lo hace con ejemplos de la vida cotidiana. Esta juventud, esta novedad, este ánimo de crecer del que Martí está hablando en este discurso, no es solo eso. O sea, tiene un contexto patriótico muy marcado por detrás y, en mi opinión, tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que no menciona los pinos viejos en ningún momento.
Si fuera una frase que hiciera referencia a las generaciones, por ejemplo, estarían los pinos nuevos y en algún momento del discurso se hablara de los pinos viejos. Sin embargo, la única referencia que hay es a pinos caídos, que está hablando de la generación anterior, de las generaciones de cubanos que han hecho la etapa anterior de la guerra en Cuba, la guerra grande, la guerra chiquita. Esos pinos, sin embargo, dentro de esos pinos caídos hay muchos jóvenes. Agramonte no tenía 30 años cuando la asamblea de Guaymaro. Los hermanos de Maceo, Julio, Miguel, Rafael, se murieron con 20 y pico de años, con 32 años Rafael. Son pinos caídos y son jóvenes biológicamente, pero no son parte de los pinos nuevos. Porque los pinos nuevos son los nuevos cubanos, los cubanos que se van a sumar a la lucha por primera vez, que son parte del nuevo proceso de la creación de la República. Y de hecho, yo diría más, son parte de un pensamiento nuevo. Son parte de ese proyecto que tiene Martí de formación ciudadana, por ejemplo. Y eso nos lleva necesariamente a cuestionarnos esas cosas automáticas que hay. Si todavía no te convence, te propongo otra cosa. ¿Cuántas otras veces Martí ha usado pinos nuevos, la construcción pinos nuevos en su vida? Bueno, hay 3 o 4 ocasiones que yo he localizado y hay una que me llama muchísimo la atención y que creo que valida esta idea de que pinos nuevos es un símbolo más que una edad biológica. Se trata de un texto que Martí hace, se conoce como la oración de Tampa y Cayo Hueso, y es un informe que Martí presenta a los emigrados de Nueva York cuando regresa de Tampa y Cayo Hueso en 1891. El informe es de febrero de 1892. Un mes después se crea el Partido Revolucionario Cubano. O sea que es un momento de fundación y de euforia. En esa ocasión, Martí vuelve a escribir. Ceñían las columnas embanderadas orlas de pinos nuevos. Lució el sol y con el amor inusitado, los conocimientos súbitos, el deleite de verse juntos en el amanecer de la época nueva, el orgullo de mostrar y de ver la familia dichosa. Pinos nuevos, época nueva, guerra nueva, revolución, república, independencia. Esa correlación para mí tiene mucho más sentido que Martí esté hablando solamente de los que son jóvenes, entre los que están entre 18 y 35 años. A ver, hay una realidad. Durante muchísimo tiempo hemos estado repitiendo pinos nuevos, pinos nuevos, pinos nuevos, hablando de las nuevas generaciones y de los pioneritos y de los adolescentes y de la FEN y del UJC y de lo que sea que se te ocurra. Pero es tiempo de cambiar eso, es tiempo de volver al origen de la frase, porque es que es muchísimo más rico y muchísimo más profundo y apoya muchísimo más la idea de Martí, de república, de libertad, de intergeneracionalidad. Fíjate. Hay una cosa que para mí no tuvo mucho sentido, lo voy a compartir contigo porque historia real. En Veracruz hay una calle que se llama José Martí. En la Florida hay un parque que se llama José Martí. En Costa Rica hay un liceo que nació como instituto de segunda enseñanza que se llama José Martí. Y me topé con un muchacho aquí que me dijo, no, yo soy martiano. Y yo me quedé así, en plan, uno normalmente no dice eso en una conversación así gratuita, a santo de que, y me diciendo porque yo estudié en el liceo José Martí. O sea, que porque estudiaste en el liceo eres martiano. No, es que así no lo decimos nosotros. Es un ejemplo de cómo la cotidianidad a veces desvirtúa las propias palabras. Uno no es martiano por haber estudiado en el Liceo José Martí de Costa Rica, ni es leninista por haber estudiado en la Lenin, como tampoco es un pino nuevo por tener 17 años. Es la idea que quiero compartir con ustedes. Cantemos hoy, ante la tumba inolvidable, el himno de la vida. Ayer lo oí a la misma tierra, cuando venía por la tarde hosca a este pueblo fiel. Era el paisaje húmedo y negruzco. Corría turbulento el arroyo cenagoso. Las cañas, pocas y mustias, no mecían su verdor quejosamente, como aquellas queridas por donde piden redención los que las fecundaron con su muerte, sino se entraban, ásperas e hirsutas, como puñales extranjeros por el corazón. Y en lo alto de las nubes desgarradas, un pino, desafiando la tempestad, erguía entero su copa. Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la hierba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Esos somos nosotros.
pinos nuevos. Así te propongo acercarnos a José Martí, desde el conocimiento, pero también desde el sentimiento. Pensemos sintiendo y seremos consecuentes con sus ideas, con su pensamiento o con su ejemplo, siempre desde su altura.